Grabando, sí. Bien, hola a todos, muy buenas tardes, espero estén muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a realizar esta charla que habíamos anunciado por nuestras redes sociales, que tiene que ver con el abordaje del aspecto conceptual y todo lo que tiene implicancias justamente en el tema de los desórdenes de alimentación en la danza. La idea de esta charla es que ustedes puedan conocer en términos bien generales cuáles son las implicancias que tienen este tipo de trastornos y en ese mismo sentido que todos podamos ejercer una especie de rol preventivo para estudiantes, para bailarines que estén, por ejemplo, sometidos a situaciones de las que vamos a conversar el día de hoy. Así que les agradezco que estén sintonizando nuestro canal para poder participar en esta charla. También les comento que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, puede ir haciéndolo en la medida en que vayamos conversando. Y también tengo que advertir a aquellas estudiantes o personas que sean menores de edad que ojalá esta charla la puedan ver acompañada y escuchar acompañado de algún adulto, dado que hay ciertas imágenes que están relacionadas al impacto de los trastornos de alimentación que pueden ser un poco perturbadoras de alguna manera. Así que les pido que puedan acercarse con sus padres o con algún adulto que pueda acompañarles para que ustedes puedan ver con tranquilidad esta charla y además tratar de nutrirse de lo que vamos a exponer. Bien, en una primera instancia es muy interesante poder abordar esta temática desde el punto de vista de la recurrencia. Entendemos que los trastornos de alimentación son uno de los principales riesgos que tienen los bailarines en su carrera formativa y su carrera profesional. Yo diría que es el segundo riesgo más recurrente después de las mismas lesiones. Entendamos que la disciplina dancística es una disciplina que exige un trabajo corporal, un trabajo de desarrollo físico muy importante. Entonces uno va conociendo en la medida en que interactúa con ciertas personas que se dedican a esto de manera profesional o que están en procesos formativos, que la ocurrencia de lesiones son una de las cosas más importantes que a ellos les pueden suceder. Y junto con eso entonces tenemos que agregar los trastornos de alimentación. Dado que la disciplina tiene una exigencia estética que es bastante recurrente, sobre todo la disciplina del ballet, de la danza clásica. En ese sentido es importante entender que la prevalencia de estos trastornos siempre ha sido muy compleja de poder estudiar, dado que la mayor parte de las sintomatologías son difíciles de pesquisar cuando el sujeto ya está en un cuadro más o menos avanzado. Y en ese mismo sentido, yo haciendo una especie de búsqueda para poder aportar datos cuantificables en relación a esto, me costó mucho poder identificar como estudios actuales que hablen de datos y conclusiones certeras en relación a cuál es la realidad actual de los trastornos de alimentación en la población general. Y si uno piensa eso a veces es bastante complejo de poder identificar, va a ser mucho más complejo poder identificarlo también en el punto de vista de meternos a las salas de ensayo y en las personas que practican danza, ¿sí? Y en ese sentido es difícil de cuantificar porque estos cuadros se caracterizan justamente por estas dos condiciones que aparecen ahí, que existe un cierto secretismo de aquellos que lo padecen y en ese mismo sentido una cierta negación para declarar que alguien pueda estar manifestando este tipo de sintomatología. Todas esas condiciones hacen que cuantificar la cantidad de personas que tienen más o menos estos trastornos se vuelva un poco más compleja, lo que no quiere decir que existen datos específicos en relación a estudios que se han hecho sobre esta materia. Los vamos a ver un poquito más adelante. Es importante también destacar que el trastorno de alimentación ocurre cuando el conflicto de la exigencia estética con lo que yo hago habitualmente se manifiesta de tal manera que yo con mis propias herramientas o posibilidades lo abordo de una manera inadecuada. Vamos a ver que la danza en sí tiene cierta exigencia estética de una corporalidad específica que requiere que tanto bailarines en formación como bailarines profesionales le presten atención a ello para justamente favorecer el tema
su rendimiento y su performance en la disciplina. Y entonces en ese sentido vamos a ver que aquellos casos que empiezan a manifestar estas complejidades en su propio bienestar, cuando uno hace el análisis y empieza a evaluar cuáles son los factores como mantenedores, los factores desencadenantes y los factores que pueden predisponer a la aparición de estos trastornos, se va a dar dando cuenta que son sujetos que en algunos casos tienen ciertas características que hacen que ellos tengan más predisposición o más vulnerabilidad para afrontar esta temática. Entonces eso es súper importante, lo vamos a ver también desde el punto de vista del factor preventivo, de cómo podemos hacer nosotros para que esto tenga menor ocurrencia en la vida, en la formación de un bailarín y ya sea en la carrera profesional de un bailarín también. ¿Sí? En ese mismo sentido, hay que destacar que estos trastornos son bastante graves porque generan un impacto súper nocivo en la salud del sujeto. Y este impacto nocivo sucede en un corto plazo, cuando el cuadro empieza a manifestarse, y cuando esto se perpetúa por mucho tiempo, genera cambios y dificultades en las capacidades fisiológicas de un sujeto que son muy complejas de poder revertir más adelante. Por ejemplo, cuando nos referimos a aparición de enfermedades óseas, aparición de enfermedades cardíacas, de metabolismo, sistema endocrino, todas estas cosas que vamos a revisar un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, por eso es sumamente importante entender de qué se tratan, tratar de reconocer cuáles son las principales conductas, pensamientos y hábitos que generan este tipo de trastornos para que nosotros podamos actuar como una especie de agente preventivo a que estos cuadros ocurran o que se prevalezcan en mayor medida. Bien, es importante destacar, como les decía anteriormente, que estos trastornos, normalmente los estudios que se han hecho en Chile dicen que la mayor incidencia de estos trastornos sucede justamente en personas, ya sea jóvenes, adolescentes, de entre 10 a 19 años. Podríamos decir entonces que el grueso de las personas que tienen trastornos de alimentación más graves, como por ejemplo la anorexia y la bulimia, están desde ese rango etario. Y en ese mismo sentido se ha estudiado que estas personas que se han podido identificar con estos trastornos alimenticios normalmente son en un 95% mujeres, adolescentes y adultas jóvenes que tienen este rango etario que comentaba anteriormente. Y bueno, cabe destacar también que existe una relación en donde de cada 10 sujetos, 9 de ellos son mujeres con una predisposición para manifestar estos trastornos alimenticios y uno de esos 10 normalmente responde a un caso de algún hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos trastornos son bastante recurrentes, más en mujeres que en hombres. En el caso de los hombres suceden en muy poca frecuencia, lo que no quiere decir que no puedan aparecer. Bien, acá aparece un recuadro que es importante destacar que tiene que ver con los tipos de trastornos de alimentación que están clasificados en el manual diagnóstico, el DSM-5, que se utiliza desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para el diagnóstico de los trastornos, en este caso de la ingesta alimentaria. Podemos ver que en la cabeza está la anorexia nerviosa y la bulimia, que son los cuadros que generan un mayor deterioro en la vida del sujeto y en el entorno que él rodea, y así aparecen otros que tienen características similares y que también van generando ciertos daños y dificultades en las personas. No voy a ahondar en profundidad en el criterio diagnóstico de cada uno de estos cuadros, lo que sí voy a hacer menciones bien generales para que ustedes entiendan de qué se trata cada uno. Entendamos que la anorexia nerviosa ocurre cuando el sujeto incurre en un comportamiento restrictivo de su hábito de alimentación que genera finalmente en él una baja drástica de peso. O sea, son sujetos que dejan de comer y que ese dejar de comer genera en ellos una baja de peso, una baja de su masa corporal, de su acumulación de grasa, de todos estos factores que tienen que ver con la composición física de una persona normal. Acompañado a eso, hay que mencionar que el trastorno de anorexia nerviosa está asociado además a este miedo o extrema preocupación que pueda tener un sujeto frente a la posibilidad
de aumentar su peso o de aumentar su corporalidad. Eso es una de las características importantes a destacar sobre este cuadro. Y por último, indicar que la anorexia nerviosa además está asociada a un factor que tiene que ver con una especie, con la distorsión, quiero decir, de la imagen corporal, en donde el sujeto no es capaz de poder percibir que su estado general de salud está afectado por esta restricción de la alimentación. Vamos a ver también que esta distorsión de la imagen corporal, el cuadro de la bulimia también lo comparte en cierto sentido. Son sujetos que tienen dificultades para poder reconocer sus estados basales de funcionamiento nutricional y corporal, y eso genera que, por ejemplo, el cuadro se vaya perpetuando y sea mucho más difícil de poder abordar e intervenir. Otra de las características que tiene la bulimia, pues ya comenté brevemente lo que era la anorexia. La bulimia se caracteriza por episodios de ingesta excesiva alimentaria en periodos breves de tiempo. Y se entiende también que uno de los criterios de diagnóstico dice que esta ingesta debe estar por lo menos haber ocurrido dentro del plazo de un mes, bien, constantemente. Vamos a ir viendo que cada uno de estos dos cuadros tiene niveles de gravedad, que eso se va a ir dando según el tipo de restricción alimentaria en el caso de la anorexia, la baja de peso quiere decir, y en el caso de la bulimia la cantidad de conductas de atracones y de conductas purgativas. Ese es el segundo factor que tiene que ver con el cuadro de la bulimia, a diferencia de la anorexia. El bulímico es un sujeto que tiende a comer grandes cantidades de alimentos en cortos tiempos de plazo, en cortos tiempos, en breves momentos, y eso, posteriormente a eso, él incurre en una conducta purgatoria, compensatoria, en donde se induce el vómito o facilita el proceso de digestión a través de la ingesta de laxantes, a través de la ingesta de diuréticos y otros alimentos. Y eso finalmente genera que el sujeto tienda a tener recurrencia a la diarrea, se podría decir. Bien, y el factor que combina estos dos grandes trastornos de alimentación, el factor final de la bulimia, como les decía, tiene que ver con esta imagen distorsionada de la percepción corporal, de lo que yo creo que es de la sensación de cómo yo estoy en relación a otras personas o a sí mismo. Bien, hay una diferenciación actualmente en relación al trastorno de atracón que comparte un poco la sintomatología con el cuadro de la bulimia, pero el atracón básicamente se queda en esta ingesta excesiva. Cuando hablamos de ingesta excesiva, por ejemplo, son sujetos que pueden comerse fácilmente pasteles, tortas, galletas, chocolates, etcétera. En grandes cantidades estoy hablando, evidentemente. Y bueno, el atracón, a diferencia de el trastorno por atracón, a diferencia del trastorno de bulimia, no incurre en esta conducta compensatoria en el sentido de querer deshacerse de lo que ingirió, sino que más bien la gente que tiene este tipo de trastornos, sobre todo el de atracón, tienden a tener un hábito alimenticio mucho más desorganizado, y eso hace que ellos sean sujetos que normalmente están con sobrepeso u obesidad. Básicamente a eso se asocia este tipo de trastornos, aparte de todos los malestares físicos que les pueda generar la ingesta excesiva de alimentos. También está, por otro lado, el trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria, que también se asimila muchísimo a lo que es el cuadro de la anorexia, pero hay que identificar que este trastorno de restricción de la alimentación no está dado en tal medida como por el miedo que puede experimentar el sujeto al aumento del peso, y tampoco está tan dado a esta percepción distorsionada de la realidad. Básicamente ahí uno puede ir haciendo algunas diferenciaciones. También está el trastorno de la rumiación, que es un trastorno bastante poco ocurrente, al igual que el trastorno pica. El trastorno de la rumiación se refiere a aquellos sujetos que por alguna condición específica del funcionamiento que tienen, tienden a regurgitar la comida que ya ingerieron, y eso no debe estar asociado como alguna condición o malestar o enfermedad física. Bien, el trastorno pica tiene que ver con aquellos sujetos que tienden a comer sustancias, a alimentarse de sustancias que no tienen componentes nutritivos. Por ejemplo, alguna persona que tienda a comer hojas, que tienda a comer papel,
que tiendan a comer chicles, que tiendan a comer plásticos, tierra. Hay muchos casos relacionados a qué tipo de cosas que no tienen ningún componente nutricional para el sujeto, ellos sí tienden a comerlos. Y hay que diferenciar también que este trastorno sucede mucho en sujetos que tienen cierto déficit intelectual, así como alguna manifestación de algún trastorno del espectro autista, y también la gente que tiende a tener cuadros psicóticos esquizofrénicos, ¿sí? Eso se da mayormente en ese tipo de patologías. Cuando hablamos de otros trastornos no especificados, entendemos que son casos de sujetos que manifiestan alguna combinación de estos síntomas que yo les comenté anteriormente, pero que no necesariamente configuran un cuadro específico de alguno de los trastornos que se mencionó anteriormente. Aparte de eso, hay que comentar que en la actualidad existen distintos estudios y se ha demostrado que hay una variabilidad en relación a otro tipo de trastornos que son subclínicos a los que ya mencioné anteriormente. Y en ese aparece, por ejemplo, la anorexia por ejercicio. Este cuadro se caracteriza por sujetos que realizan un trabajo excesivo de ejercicio, de actividad física, y eso finalmente va a ir generando que ellos vayan bajando, por ejemplo, su nivel de calorías, su nivel de grasa y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un peso corporal normal. También otros sujetos más relacionados a las ciencias del deporte, a la psicología deportiva, han investigado un perfil que se llama el corredor obligatorio, y estos son sujetos que basan su vida de todo el día de lo que hacen sobre la actividad física. O sea, son sujetos que están constantemente pensando y haciendo actividad y acción en relación al tema de la actividad física, y eso también va a ir generando que ellos puedan tener algún trastorno en relación a lo que ingieren y además a su composición corporal. En el mismo sentido también aparece la vigorexia, que es un cuadro que se está dando con bastante recurrencia y que uno puede observar, por ejemplo, en gente que asiste al gimnasio, y hay que diferenciar que este cuadro se da mucho más en hombres, y en hombres justamente que tienen un afán de poder generar masa muscular, musculatura, para que ellos puedan verse, no sé, más grandes o aumente su corporalidad. Y lo que sucede con este trastorno es que muchas veces estos sujetos también tienen una imagen más o menos distorsionada de cómo se ven, y como aparece en la fotografía descriptiva, son sujetos que pueden estar realmente muy desarrollados muscularmente, pero ellos en sí tienen una percepción de todo lo contrario, y eso que genera finalmente que se ensimismen y que trabajen constantemente, por ejemplo, en trabajos que tienen que ver con levantamiento de pesas y ejercicio continuo. Bien. Aparte de eso, hay que diferenciar el trastorno de la ortorexia y la druncorexia, que son también dos cuadros que están investigándose actualmente, y hay que diferenciar, por ejemplo, que la ortorexia se da en gente que tiende a tener conocimientos profesionales en relación al tema alimenticio. Estudios han demostrado que muchos nutricionistas sufren de este trastorno. ¿Y de qué se trata? Básicamente que la ortorexia se trata de esta preocupación excesiva de la cantidad de alimentos que yo puedo ingerir, del tipo de alimentos que yo puedo ingerir, del tipo de calorías que me aporta cada alimento, del tipo de nutrientes que me aporta cada alimento. Y esto hay que entender lo que sucede en un orden que puede ser hasta un poco maníaco u obsesivo. Bien, está bien que un sujeto pueda tender a evaluar lo que está comiendo y a medirlo, pero en el caso de la gente que padece este trastorno, realmente tiene una preocupación excesiva para esta ingesta alimentaria, ¿sí? Son sujetos que están midiendo constantemente lo que comen en cada horario, las cantidades, etc. Y bueno, la druncorexia se refiere al cuadro que el sujeto tiende a basar su ingesta alimentaria básicamente a través del alcohol, ¿sí? Y eso hace que se prive de todos los nutrientes que podrían estar asociados a lo que uno debería comer habitualmente. La druncorexia también está muy relacionada al tema del alcoholismo, entonces hay una relación ahí con una cierta comorbilidad que hay que identificar. Bien, eso sería más o menos en términos muy generales cuáles son los principales cuadros en relación a la ingesta alimentaria que nosotros debemos ir identificando y saber de qué se trata. ¿Qué quiero hablar ahora? Me gustaría comentar el tema que tiene que ver con la relación que existe entre la alimentación y el rendimiento en la danza.
Entendamos que cuando uno habla de la alimentación tiene que entender que es un mecanismo de supervivencia en donde el sujeto tiene la posibilidad de nutrir el cuerpo para que este cuerpo, esta máquina de trabajo, en el caso de bailarines, tenga las posibilidades de poder ejecutar ciertas acciones, de poder mantener cierta regularidad en este tipo de acciones y además que tenga la capacidad, por ejemplo, de regenerarse y de recuperarse del desgaste físico propio de la disciplina. Entonces, en ese sentido es súper importante entender que la danza requiere de que los sujetos estén de alguna manera súper supervisados y súper atendidos en el tema de qué cosas ellos comen, de cuáles son las cantidades de alimentos que comen, cuáles son los requerimientos que tienen específicamente cada bailarín, y eso va a ir favoreciendo que ellos tengan mejores rendimientos. Finalmente de eso se trata. Entendamos que la alimentación en este caso es como una especie de combustible con todos los aditivos que necesita el cuerpo, que sería como una especie de motor multifuncional que necesita de todos estos factores que les comentaba para que funcione de una óptima manera. Bien, entonces en ese sentido la alimentación favorece que el sujeto tenga una acumulación óptima de depósitos energéticos. También en la medida en que el sujeto está bien alimentado, controla posibles deficiencias que puedan estar, por ejemplo, generando déficits nutricionales. Un déficit nutricional en sí se va a transformar en la práctica cotidiana en alguna dificultad para el sujeto, por ejemplo, para ejecutar ciertos movimientos o para poder mantenerse en una práctica constante y de alto rendimiento, ¿sí? Esos son factores súper importantes de destacar. Perdón. Hay que entender que la alimentación también favorece una proporción corporal óptima para la disciplina. Entendamos que los bailarines son sujetos que se caracterizan, sobre todo los bailarines clásicos, por una corporalidad que es bastante poco común en el común de la gente, en lo cotidiano. Entonces, para que ellos puedan mantenerse de esa manera necesitan ciertos nutrientes que favorezcan justamente el mantenimiento de esa composición que es muy útil y muy práctica para esa misma disciplina. Y en ese sentido también hay que destacar que una buena nutrición, una buena alimentación va a favorecer que el sistema inmunológico del sujeto sea más fuerte y en ese sentido va a estar mucho más fuerte para poder enfrentar, por ejemplo, la acción de algunos patógenos externos como virus, bacterias y otras cosas que los sujetos, que todos nosotros en realidad nos podemos ver amenazados en el cotidiano. En ese sentido también ayuda al bienestar emocional y bueno, también al factor motivacional, claro, porque entendamos que un sujeto que se alimenta de buena manera va a tener como su funcionalidad de base en un estado súper equilibrado. Y uno de los factores más importantes, que es lo que aparece escrito ahí, tiene que ver con esta capacidad del sujeto para poder favorecer la regeneración y la reparación física después de jornadas de trabajo, de desgaste extenuantes. Se entiende que, por ejemplo, un bailarín cuando está en temporada, básicamente está bailando prácticamente todo el día. En mañana quizás está tomando clases y posteriormente está en un montaje. Y así, por ejemplo, un grupo de bailarines en formación, ellos entran en clases temprano en la mañana, después tienen que comer, después hacen sus tareas, después vuelven a clase y así. Entonces se entiende que la preparación profesional y el trabajo profesional del bailarín demandan un desgaste súper alto y para eso es súper importante que ellos tengan control del tema de qué es lo que están ingiriendo para que puedan mantener estos niveles de funcionamiento nutricional, metabólicos, en un nivel que les permita mantener una performance y un rendimiento óptimo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es súper importante entender que la alimentación ayuda a que el cuerpo se regenere. Y además a eso hay que sumar el tema, aunque no tiene tanto que ver con la alimentación, pero que sí ayuda al tema de la regeneración, del mantenimiento del sueño, o sea, del ciclo sueño-vigilia. Se entiende que a través de esos dos mecanismos el cuerpo es capaz de poder liberar toxinas, de poder recuperar tejidos, de poder canalizar energía, poder movilizar sangre para zonas que puedan estar más o menos alteradas. Entonces, para que un sujeto tenga un buen rendimiento en ese sentido, necesita conservar esos dos factores, el factor de la nutrición, de lo que está comiendo, y el factor del sueño, la cantidad de horas que pueda estar descansando. Bien. Un aspecto importante es destacar cuando estos cuadros ya empiezan a aparecer en personas que
que puedan estar involucrados en la danza. En una primera instancia, bailarines en formación o bailarines profesionales se encuentran con que el trastorno de alimentación en un corto plazo va a ir generando déficit, como les decía anteriormente, en el sistema inmunológico. Y eso va a favorecer que la persona tienda a enfermarse con más recurrencia y con más facilidad. Y en el corto plazo y mediano plazo también entendemos que eso puede traer dificultades, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, así como por ejemplo déficit en la densidad ósea o algunas apariciones más adelante, por ejemplo, de infertilidad en mujeres, problemas renales, etcétera. Entonces hay que entender que en una primera instancia y en un mediano y corto plazo los trastornos de alimentación son bastante nocivos y hacen que aparezca este tipo de dificultades físicas, ¿sí? Cuando este cuadro está más o menos avanzado y establecido en la vida del bailarín, también empiezan a aparecer, aparte de las enfermedades a las cuales se va a estar enfrentando por este déficit del sistema inmunológico, aparece con recurrencia las lesiones físicas, en el sentido de hablar, por ejemplo, que sujetos tienden a manifestar fracturas por estrés, por una baja densidad ósea, como les comentaba, aparecen los esguinces, las distensiones, los desgarros musculares, etcétera. Entonces, en ese sentido, es súper complejo poder abordarlos porque se entiende que el bailarín tiene que tener más o menos un estado basal de funcionamiento que le permita poder moverse. Y cuando aparecen este tipo de lesiones, lo que hace justamente es truncar sus posibilidades para poder trabajar o para poder seguir aprendiendo la disciplina en el caso de un bailarín en formación. Y una de las cosas importantes a destacar también que cuando un bailarín que tiene ciertos déficits nutricionales y aparece alguna de estas lesiones que les comenté anteriormente, va a generar su recuperación va a ser mucho más compleja, mucho más lenta en relación a aquel que pueda así estar con unos estados nutricionales mucho mejores. Porque evidentemente el cuerpo, para poder recuperar alguna lesión o alguna dificultad que pueda tener en alguna zona del cuerpo, necesita justamente de los nutrientes, de lo que el bailarín o la persona esté ingiriendo. Entonces, cuando existe este déficit nutricional, las lesiones son mucho más complejas de poder abordarse y de recuperarse. Se entiende que son sujetos que las lesiones se recuperan en mucho más tiempo. Y eso hay que considerar que trae serias repercusiones también desde el punto de vista psicológico, en términos de disminución de la confianza, disminuye la motivación, el sujeto tiende a manifestar mayor ansiedad, mayor angustia, el factor de la precisión de las cosas que está haciendo en términos de su capacidad intelectual también se ve más o menos alterada, en el sentido de que se nubla, entra en una especie de espiral negativo, en donde todo lo que él está haciendo se ve perjudicado por estas pocas posibilidades que tiene para poder desenvolverse en un mediano y corto plazo, para poder volver a la sala de ensayo en un corto y mediano plazo. Entonces hay que entender que ese es uno de los impactos, yo diría que más graves, que tiene que ver con la aparición de estos trastornos de alimentación. Y bueno, en la última instancia podemos decir que en los casos más extremos, que tienden a suceder, quizás en menor medida, pero está estudiado que así han funcionado, cuando el cuerpo empieza a funcionar con este déficit nutricional y esta exigencia y desgaste físico que tiene el bailarín se hace más o menos recurrente, en algún momento el cuerpo empieza a funcionar con altas dosis de estrés, o sea, el cuerpo, para poder funcionar, necesita justamente de ciertos componentes nutricionales, y cuando eso no está presente, tiene que empezar a hacer ciertas artimañas para poder mantener todos los sistemas estables. Pero llega un momento en donde estos sistemas empiezan a colapsar, y ahí es donde aparece, por ejemplo, alguna falla súbita de algún sistema, por ejemplo cardiorrespiratorio o algo por el estilo, que pueda favorecer justamente un apagón, como dice ahí, y eso genere la muerte súbita de la persona. Esto es lo más grave que podría suceder a alguna persona que tenga un trastorno de alimentación. Si bien es menos recurrente, sí hay muchos casos que se han estudiado y que se han documentado en relación a este tipo de situaciones. Entonces hay que prestarle ojo porque el espectro de daño es bastante amplio. Entonces la clave para poder abordarlo tiene que ver siempre desde el punto de vista de la prevención, para evitar que esto se prolongue en el tiempo de la vida de un bailarín en formación o de un bailarín profesional.
¿Qué más podemos decir en relación a nivel psicológico de cómo se afecta cuando el sujeto tiene algún trastorno de alimentación? Podemos hablar, por ejemplo, de que en una primera instancia empieza el sujeto a perder motivación. Esta motivación puede estar afectada justamente por las expectativas que él pueda tener en relación a la misma práctica de danza o por otros factores que van a estar relacionados al mismo trastorno. Y en ese sentido, otro de los factores o otra de las variables psicológicas que se pueden ver alteradas tiene que ver con la autoconfianza. Cuando un sujeto perdón, entra en un cuadro de trastorno alimenticio, empieza a perder la motivación, como les decía, y además empieza a disminuir su confianza en relación a las expectativas y a lo que él considera que puede hacer en su cotidiano de la preparación, ya sea como bailarín en formación o como bailarín profesional en las exigencias que pueda estar planteando una clase de training o, por ejemplo, el montaje o una coreografía específica de algún ballet o alguna pieza o obra que se pueda estar preparando para algún estreno. Bien, y si entramos un poco más en profundidad, también aparece la ansiedad. Entendamos que la variable de ansiedad y de confianza son inversamente proporcionales. Cuando un sujeto empieza a experimentar mucha ansiedad, lo más probable es que la confianza disminuya. Cuando vemos que un sujeto tiene mucho más confianza, podemos hacer algunos análisis y vemos que esta ansiedad tiende a ser más baja. En ese sentido, al dispararse el factor de la ansiedad, la sensación de ansiedad empieza a generarse un desequilibrio psicológico en torno a todas las actividades que pueda hacer el sujeto. Y en ese sentido también puede aparecer una dificultad para concentrarse y seguir instrucciones. Cuando el coreógrafo está marcando una coreografía y está indicando ciertos movimientos, ciertas posiciones de entrada, de salida de bailarines, el sujeto que pueda tener un trastorno de alimentación le va a costar un poco seguir eso. Y esto se va a ver observado después cuando estén haciendo los montajes sin la instrucción derechamente de aquel coreógrafo. O quizás puede ir fuera de música, etcétera. Y esas son algunas cosas que uno puede observar en las personas que tienen este tipo de trastornos in situ. Bien. En el caso de algún bailarín en formación, también son sujetos que pueden estar con una sensación como de fatiga o que estén poco presentes en la clase. Entonces, quizás tengan ciertas dificultades para seguir la velocidad o el tipo de ejecución de movimientos que se les pueda estar pidiendo. Y lo último que destacar con esto mismo tiene que ver con la sensibilidad emocional extrema que empiezan a padecer estos sujetos. Y entendamos que desde el punto de vista de la psicología de la danza, uno de los objetivos centrales que busca esta disciplina es que el sujeto tenga control emocional, control cognitivo de las cosas que suceden a nivel mental. Entonces, cuando vemos que hay una sensibilidad emocional extrema o desbordada, básicamente perdemos el control de todo esto que les comenté anteriormente y eso hace que un sujeto pueda tomar decisiones equivocadas o acciones que puedan ser un poco contraproducentes a lo que puede estar haciendo cotidianamente o lo que se le está pidiendo específicamente en una coreografía o para un examen o para una audición, etc. Uno puede ir viendo ahí que existen distintos momentos donde el sujeto puede manifestar este tipo de comportamientos con mayor presión a diferencia de otros. Bien, entonces en ese sentido es súper importante destacar ese factor. En relación a los factores presentes de la danza, los factores de presión. Es interesante poder hablar de esto porque entendamos que la danza en sí es una disciplina que genera bastante exigencia para aquellos que la practican en relación a su composición física, a la figura, al factor estético. Y en ese sentido entendemos que existe cierta presión social por todos aquellos que entienden la danza de una manera y la viven de tal manera, en donde existe una demanda justamente por un físico delgado y en forma. O sea, lo que se espera de un bailarín es que sea un sujeto delgado, como dice ahí, con cierto peso equilibrado, y además que ese peso sea óptimo para la performance que él debería hacer. Y óptimo me refiero a que sea un cuerpo fuerte, que sea un cuerpo tonificado, que sea un cuerpo flexible, resistente a las cargas, etc. Bien. Otro de los factores de presión que están implícitos en la disciplina de la danza tiene que ver con la presión que pueden ejercer los maestros y los directores. Y aquí se ha investigado y se ha estudiado que ellos son uno de los principales agentes que pueden desencadenar la aparición de un trastorno de alimentación, por ejemplo, en un bailarín en formación o derechamente de un bailarín profesional. ¿Por qué? Porque existen ciertos criterios
que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con esto mismo, en donde la corporalidad y el peso te pueden permitir oportunidades o no derechamente de participar, ya sea de poder ser, por ejemplo, admitido en una institución formadora o derechamente de poder participar en una coreografía que pueda estar montando algún maestro para llevarla de gira, etcétera. Entonces, es súper importante destacar este aspecto porque hay que prestarle atención a los estilos pedagógicos que puedan estar llevando los maestros a cargo de los procesos formativos y a cargo de las compañías que puedan estar ya preparando ciertos montajes, ¿sí? Cuando la preocupación y la presión es excesiva sobre el tema del peso, pueden haber desequilibrio en relación a cómo pueden estar llevando los bailarines esta temática. En ese mismo sentido, los compañeros también pueden ejercer cierta presión porque entendemos que la opinión y los comentarios de ellos pueden ser en cierto modo dañinos o no para aquellas personas que tengan mayor vulnerabilidad frente a esta temática. ¿Qué más? La presión de la disciplina, como les decía anteriormente, la danza de manera intrínseca se concibe como una actividad, y específicamente el ballet, como aparece ahí, en donde se exige una composición física específica. Y ahí podemos hablar de dos instancias cruciales que determinan un poco esto. Cuando los sujetos se enfrentan, por ejemplo, a audiciones, hay muchas instituciones que usan el criterio de el peso, de la corporalidad, para permitir la admisión o no de un sujeto a estas instituciones, ¿sí? Y en ese mismo sentido existe un factor de rendimiento. Y aquí quizás podemos entrar en ciertas discusiones para aquellos que sí defiendan estas prácticas y así como otros que las encuentren nefastas para los tiempos actuales que estamos viviendo. Entendemos que desde el punto de vista del rendimiento, un cuerpo ligero facilita la no aparición de lesiones. Entendamos que, por ejemplo, una bailarina que baila en puntas tiene una alta probabilidad de poder lesionar el tobillo, la cadera, la rodilla, etc. Si es que tiene una corporalidad inadecuada para la disciplina. Cuando vemos que una bailarina tiene esta capacidad de poder bailar en puntas por mucho tiempo, sin necesariamente desgastarse, entonces hay que entender que puede tener una corporalidad y una resistencia física bastante apropiada para la disciplina. Y es por eso que este tema puede ser controversial, porque hay que diferenciar que las prácticas dancísticas pueden estar en distintos ámbitos y en ese sentido las escuelas pueden tener distintos objetivos en relación a la formación o las clases que imparten. Se entiende que si una persona toma clases con un afán recreativo, quizás no tan formativo, y a ella le exigen un tema, por ejemplo, de cierta corporalidad o cierto peso para poder trabajar en puntas, ahí evidentemente ocurre una disonancia en relación a lo que el maestro quiere hacer con este estudiante y lo que se le está pidiendo específicamente que pueda lograr. Se entiende que cuando uno hace una actividad dancística recreativa, lo que persigue justamente es poder beneficiarse de toda esta práctica que uno pueda llevar adelante, que está estudiado y está demostrado que existen muchísimas en relación a la danza. Pero entendamos que cuando, por ejemplo, este bailarín empieza a conocer la danza y le empieza a gustar y tiene pretensiones mucho más elevadas y además se da cuenta que puede tener varias competencias físicas para la disciplina, de musicalidad, de interpretación, etcétera, vamos a ver que cuando pasa a esta fase como formativa, la exigencia del cuerpo se vuelve mucho más importante. Con este afán que les digo de poder mantener esta corporalidad y este cuerpo en una mayor cantidad de tiempo para que no se vaya a estropear, a lesionar en un corto plazo. Entonces eso es lo que busca más o menos. Ese podría ser uno de los argumentos que se pueden utilizar a la hora de la exigencia en relación a la corporalidad específica según cada fase que les comentaba o cada modalidad dancística que pueda practicar un sujeto, ¿sí? Entonces entendemos que hay un argumento que tiene que ver con un factor estético como artístico de la misma disciplina y un factor que tiene que ver con el rendimiento, como con las posibilidades de poder mantener a esta persona haciendo lo mismo por mucho tiempo sin que se desgaste y sin que se pueda lesionar, ¿sí? Y bueno, en ese mismo sentido, en la práctica cotidiana de la danza, sabemos que es una disciplina que es muy intensa, es muy desgastante. Esto puede generar cierto desgaste importante en los cuerpos y puede que esto vaya favoreciendo cierta aparición de los trastornos que les comentaba anteriormente.
Y uno de los últimos factores que quiero comentar tiene que ver con las características de los bailarines. Se ha estudiado y uno que tiene la posibilidad, por ejemplo, de conversar con bailarines profesionales o que están en caminos formativos avanzados, se da cuenta que ellos se caracterizan por tener ciertas personalidades o ciertos componentes de la personalidad muy distintivos. Por ejemplo, son sujetos que tienden a ser bastante autoexigentes en lo que hacen. Claro, un bailarín profesional va a querer ser un sujeto muy pulcro, muy preciso, muy efectivo en las cosas que va a hacer. Y en ese mismo sentido también está asociado a rasgos perfeccionistas en las cosas que tienden a ser, detallistas en ese sentido, y también está estudiado que son sujetos que tienen altas expectativas de sí mismos, o sea, esperan poder hacer las cosas que les pueda indicar un maestro, un coreógrafo, un director, de la mejor manera que ellos podrían hacer, y se imponen desafíos justamente para ir desafiando, para ir superando estas posibles metas o expectativas que pueda tener la gente sobre ellos. Entonces, esas son características muy particulares de los bailarines y yo creo que son las que explican de alguna manera que ellos puedan hacer cosas tan asombrosas como las que podemos ver cuando vamos a ver algún ballet o algún montaje de danza contemporánea, etcétera. Son sujetos que la expresión artística la llevan a tal punto que eso genera que uno, por ejemplo, se conmueva, se maraville viendo la cantidad de movimientos, de saltos, de giros, de ejecuciones que hacen, que son realmente impresionantes, ¿sí? Todos disfrutamos finalmente de eso. A ver, ¿qué más podemos decir? Este cuadrito que aparece acá, me interesa que lo podamos revisar brevemente, que tiene que ver con una especie de clasificación que hizo un famoso psicólogo deportivo español, Joaquín Dócil, perdón, pues no tiene acento, en donde él diferencia el tipo de deporte y a esto le da ciertas características. Por ejemplo, cuando hablamos de deportes de estética, creo que no dije eso, existen ciertos deportes de riesgo que pueden tener mayor facilidad para manifestar trastornos de alimentación. Eso es lo que quería decir antes de poder entrar en el cuadro. Y eso quiere decir que existen algunos deportes, por ejemplo, de estética, en donde la práctica deportiva exige justamente una corporalidad específica. Y eso, por ejemplo, uno lo puede ver en disciplinas como la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, el patinaje y la danza. La danza clásica y la danza en general entran en esta categoría, ¿sí? Y nacen desde esa concepción finalmente, o sea, desde esa manera se concibe esta disciplina artística, de la exigencia de que se debe tener un cuerpo específico para poder practicarlo. También existen los deportes de categoría, y aquí entramos con disciplinas en donde el peso te permite ser parte de una categoría o de otra. Y aquí, por ejemplo, entran algunos ejemplos de deportes de judo, lucha y combate, del boxeo, etcétera. También hay otros deportes que se clasifican como deportes de gimnasio, en donde se espera que el sujeto gane masa muscular y disminuya en bajo porcentaje la grasa o la acumulación de tejido adiposo, etcétera. También existen los deportes de gimnasio y aquí entendemos que son disciplinas en donde se exige un alto desarrollo de la musculatura y una baja condición de la grasa corporal. Por ejemplo, una de las disciplinas que está en esta categoría sería el culturismo, aquellos sujetos que se vuelven muy musculosos, muy marcados físicamente y que tienen un índice de grasa muy bajo. Y por último, destacar que existen también los deportes de resistencia y de bajo peso, en donde, por ejemplo, el peso y tu corporalidad va a favorecer que tú tengas cierto rendimiento para poder practicarlo. Y aquí entran, por ejemplo, las disciplinas que tienen que ver con el atletismo, aquellos sujetos que corren maratones, el ciclismo también está muy relacionado a esto, la natación, el tenis, el voleibol, etcétera. Hay muchas disciplinas que pueden estar relacionadas un poco a eso. Estos son ejemplos bastante ilustradores que pueden favorecer la manifestación de algún trastorno de alimentación en los sujetos y que hay que prestarle atención porque son condicionantes de base para aquellas personas que las practiquen en su cotidiano. Bien. Vamos a hablar ahora de los factores predisponentes que pueden facilitar la aparición de un trastorno de alimentación.
Con esto quiero ser bastante breve, los voy a ir mencionando rápidamente, pero es importante que ustedes puedan entender que cuando hablamos de un factor predisponente hablamos de una condición de base que puede favorecer o no la aparición de un trastorno de alimentación. Esto está estudiado de tal manera que se han expuesto de esta manera para que los agentes tengan ciertos conocimientos y puedan entender de que por qué hay cierta recurrencia en algunas personas más que en otras para manifestar este tipo de trastorno. Entonces, uno de los factores predisponentes para tener trastorno de alimentación es que el sujeto sea mujer, y en ese mismo sentido que tenga una edad entre 10 a 20 años, como habíamos comentado anteriormente. También se ha estudiado que el tener algún historial de familiar que haya tenido algún trastorno de alimentación puede favorecer la ocurrencia de estos. También se ha visto que existen rasgos perfeccionistas que están relacionados como la personalidad obsesiva y rasgos complacientes, quiero decir, de aquellos sujetos que tienen cierta tendencia de personalidad dependiente que hace que puedan manifestar este tipo de trastornos. También se ha visto que pueden ser sujetos que pueden tener ciertas dificultades para expresar emociones negativas y en ese mismo sentido dificultades para poder enfrentar y resolver los conflictos que puedan tener de manera interpersonal con otras personas, y también está asociado a la baja autoestima. Se ha visto en ese mismo sentido. Entendemos que una alteración de la autoimagen puede dañar de base esta percepción de autoestima. También se ha visto que existe una experiencia de vida adversa, por ejemplo, un sujeto que haya sufrido de algún abuso sexual, de alguna muerte súbita de algún familiar querido, alguna persona querida, algún accidente, etc. En ese mismo sentido también entra la presión del entorno, y en los bailarines justamente es donde ya vimos que hay una presión constante sobre esta temática. También se ha visto que familiares sobreprotectores, rígidos, preocupados por el éxito, que tienden a ser negadores o evitativos del conflicto, también favorecen la aparición de estos trastornos. También hemos visto que sujetos que, por ejemplo, aplican dietas autoinducidas también hace que se pueda manifestar con mayor recurrencia, y el factor de la insatisfacción corporal también se ha visto que está de base. Y aquí hay que prestar atención porque entendemos que en la etapa de los adolescentes, cuando las chicas están en desarrollo, empiezan a ocurrir ciertas disconformidades de cómo ellas perciben su cuerpo. Y aquí es donde muchas veces entra este conflicto de la distorsión de la imagen corporal, que se alimenta de esta insatisfacción corporal. Entendamos que las mujeres se desarrollan justamente en este periodo de adolescencia, al igual que el hombre, y eso implica sí o sí cambios. Y muchas veces nosotros podemos estar menos de acuerdo o más de acuerdo a los cambios que podamos estar teniendo. O sea, podemos sentirnos a gusto con estos cambios, o derechamente podemos sentirnos muy feos o muy poco agraciados en relación a los cambios naturales que pueda estar experimentando el cuerpo. Se asocia también que los cambios en la adolescencia tienden a ser bastante distintos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ellos tienden a crecer mucho más rápido, y quizás eso hace que su musculatura se vea más delgada, etcétera, ¿sí? Hay distintos cambios que cada sujeto finalmente, cada corporalidad va a experimentarlo de una manera distinta. ¿Qué más dijimos? Bueno, en los casos, por ejemplo, de los trastornos de atracones, de la bulimia, está muy relacionado con antecedentes de personas que hayan tenido obesidad o algún sobrepeso. Bien, cuando hablamos de los factores desencadenantes, entendamos que son aquellas situaciones o circunstancias que facilitaron la aparición del trastorno. Entonces, aquí hay que prestar cierto ojo en la medida en que vayamos a ir reconociendo cuáles son las cosas que te puedan haber estado sucediendo en tu vida cotidiana, o que tú sepas que le puede haber ocurrido a algún familiar o algún amigo o algún ser querido. Bien, como decía anteriormente, eventos negativos como pérdidas afectivas, por ejemplo, rupturas conyugales, de pareja, fracasos académicos, conflictos familiares en general, pueden desencadenar algún trastorno de alimentación. También se ha estudiado que el abuso sexual está muy relacionado a la manifestación de trastorno de alimentación. Comentarios peyorativos sobre el cuerpo y aquellas partes de la corporalidad de un sujeto que puedan estar siendo más o menos afectadas por estos comentarios que pueda ejercer el entorno en general. En el entorno hablamos de familia,
grupos de compañeros, elencos, maestros y toda la gente que pueda estar en el círculo de aquel bailarín. También vimos que la influencia restrictiva, amenazante y castigadora de los maestros a cargo de estos procesos o de estos grupos de bailarines pueden favorecer que un trastorno de alimentación se desencadene. En ese mismo sentido, la condición intrínseca de la danza, que implica un ejercicio físico riguroso y excesivo, también puede hacer que se manifieste algún trastorno de alimentación. Y eso, cuando lo acompañamos a dietas autoinducidas para adelgazar, también favorece la aparición de un trastorno de alimentación. Vamos a ver ahora entonces, para ir avanzando, cuáles son los factores mantenedores de los trastornos de alimentación. O sea, cuando el cuadro ya se estableció en la vida del sujeto y ya tiene más o menos el desastre en relación a su funcionalidad física y alteraciones, por ejemplo, en el sistema psicosocial, etc. Cuando entendemos que un sujeto tiene un cuadro de trastorno de alimentación, un desorden de alimentación establecido por mucho tiempo, por un par de meses, empiezan a aparecer este tipo de dificultades que finalmente van a favorecer que el cuadro se perpetúe y que justamente son el abordaje de alguna manera físico más complejo de poder llevar a cabo para que el sujeto pueda volver a un estado metabólico de funcionamiento óptimo para la disciplina. Entendemos que, por ejemplo, existen alteraciones intestinales, quiero decir, cambios en las tasas metabólicas. Yo la verdad es que desconozco un poco esta materia, pero entiendo que el metabolismo no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Y en ese sentido, este cambio puede ser mucho más lento y mucho más complejo de lograr cuando el sujeto ya está con un estado de un trastorno de alimentación mucho más avanzado. Aparecen, por ejemplo, alteraciones en el sistema endocrino, distorsión de la imagen corporal, y yo diría que este es uno de los factores, como les decía, mantenedores más complejos de poder abordar. Y esto solamente se puede pulir y mejorar a través del proceso de la psicoterapia. Una estructura de personalidad más vulnerable también va a favorecer que estos cuadros se mantengan en el tiempo. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la comorbilidad psicológica, a qué me refiero con estructuras de personalidad. Cuando también existe una interacción familiar patogénica o relativamente alterada, también estos factores hacen que estos cuadros se perpetúen. Y aquí es un tema interesante de entender que cuando el sujeto tiene antecedentes en relación a las interacciones familiares disfuncionales, el psicólogo o la persona que está a cargo del tratamiento tiene que emprender medidas justamente para corregir este sistema en el cual se está inserto el sujeto, porque no tiene sentido hacerse cargo de la sintomatología específica si sabemos que él en su círculo y su cotidianidad va a estar funcionando con patrones que pueden ser disfuncionales o favorecedores de este tipo de comportamientos disruptivos, ¿sí? Y también hablamos de que cuando un sujeto tiene ciertos procesos psicológicos no tratados, tiende a tener mayor recurrencia y mayor dificultad para poder sobrellevar y elaborar estos procesos, estas dificultades que puedan estar experimentando. O sea, un sujeto que, por ejemplo, pudo haber tenido un trastorno depresivo mayor y eso se desencadena, eso después se transforma o evoluciona, además de un trastorno depresivo mayor, a un trastorno de alimentación. La combinación de esos dos cuadros puede hacer que sea mucho más difícil poder ayudar a este sujeto, ¿bien? Y la intervención se vuelve mucho más trabajosa, quiero decir, ¿sí?